Nuevamente tenemos aquí la hoja de trabajo para elaborar estados financieros al 31 de diciembre 2020. Pero esta hoja de trabajo es bajo el formato del sistema de control de inventario perpetuo. La anterior hoja de trabajo era, todas las transacciones eran registradas en base al sistema de inventario periódico. En este caso, esta hoja de trabajo es, todas las transacciones se registraron en base a al formato del inventario perpetuo. Aquí tenemos ya el inventario de mercadería, el saldo, y ya tenemos el costo de mercadería vendida ya en una cuenta en la hoja. En cambio, en el sistema periódico había que calcular este costo de ventas mediante la fórmula de inventario inicial más compra neta menos inventario final. Y de esa manera se calculaba el costo de mercadería vendida y era expuesto en el estado de resultados en esta parte, ¿no? En cambio, en el sistema perpetuo ya se simplifica el estado de resultados. Aquí ya tenemos la venta neta menos el costo de mercadería vendida. Ya está el monto en la cuenta correspondiente. Y la diferencia ya directamente nos da el margen bruto en venta. Voy a repetir siempre ese término que significa el costo de mercadería vendida. En este caso, a la empresa, si es comercial, le costó, por ejemplo, un televisor en 16.700 y lo vendió en 41.750, ¿no? Esto le costó y en esto lo vendió. La diferencia, el margen bruto en venta, ¿sí? De esa manera se interpreta el costo de mercadería vendida. Y si fuera una empresa industrial, esto sería el costo del producto producido en fábrica y esto, los productos ya con el precio de venta. Entonces, es importante interpretar, conocer el costo de mercadería vendida. Y luego a este margen bruto en venta se le resta los gastos de operación que son los mismos que en el otro inventario. Transporte personal, material de limpieza, material de escritorio, IT, mantenimiento, sueldo, viático, alquileres y depreciación. Y todo eso suma 16.496. Hacemos la diferencia entre el margen bruto menos los gastos de operación. Tenemos una utilidad en operaciones de 8.554. A esa utilidad en operaciones se le suma otros ingresos y se le resta otro gasto. En este caso solamente tenemos otro ingreso, como son las comisiones ganadas por 1.200. Y en este caso se suma, como dice acá, 8.554 más 1.200, la utilidad sería 9.754. Sobre esta utilidad se paga el 25% de impuesto a la utilidad de la empresa. Ya tenemos la fecha y el contador y el representante legal. Una vez firmado este documento, ya es un documento oficial que va a ser utilizado internamente por la gerencia, por los dueños, y
también por los externos que son el sistema financiero, el gobierno y los proveedores, ¿no? Entonces, bajo el sistema perpetuo se simplifica determinar el costo de mercadería vendida. Este costo se calcula en cada venta, como lo vimos en la anterior clase, cuando se vendía un producto. Al mismo tiempo, en la venta se calculaba mediante la tarjeta de control físico y valorado, se calculaba cuánto era el costo y se ponía en el libro diario. Entonces, todo eso, esas ventas, la suma está aquí. ¿Cómo interpretamos esta información? Por lo general, el propietario o los socios siempre buscan tener máxima utilidad, o sea, tener más utilidad. Y eso se consigue, por un lado, incrementando las ventas. También se logra disminuyendo el costo de mercadería vendida. También se logra disminuyendo estos gastos operativos, ¿no? Entonces, o incrementando las ventas o disminuyendo los gastos, se va a incrementar la utilidad. Este estado determina eso, ¿no? Si la empresa en esta gestión obtuvo una utilidad o una pérdida. Entonces, en este caso, obtuvo una utilidad que va a pasar al balance. En el balance, no tiene mucha diferencia con el sistema periódico, porque básicamente la diferencia está en el estado de resultado, en determinar el costo de mercadería vendida. En el balance, aquí se va a encontrar la cuenta inventario de mercadería, ¿no? Como cuenta de activo. Ya dijimos que el activo se divide en corriente y no corriente. El corriente es aquellas cuentas que se mueven durante la gestión, aumentando o disminuyendo. Caja aumenta, disminuye constantemente, lo mismo que la cuenta crédito fiscal. El inventario de mercadería es lo mismo, conforme se va comprando, se va vendiendo, esto va a ir moviéndose y al final del periodo va a quedar un saldo. Alquiler es pagado por anticipado, es un activo diferido, que esto se va a convertir en gasto a medida que pasen los meses. Seguramente esto se pagó por varios meses, por eso que está como pago anticipado, ¿no? De esto va a ir disminuyendo y pasando a gasto la parte o al final de cada mes. El activo corriente también se puede seguir clasificando en disponible. Por ejemplo, la cuenta caja y banco sería activo corriente disponible. La cuenta crédito sería exigible. La cuenta inventario sería realizable porque se va a vender. Y estos son activos diferidos. Y el no corriente está todo lo que son los bienes de duración mayor a un año, sean tangibles o intangibles. La cuenta muebles tenía un valor de compra de 2.500. A esta fecha tiene una depreciación de 250. Por lo tanto, el valor neto de los muebles sería 2.250. Cuando cumpla su vida útil, esta cuenta va a ser igual al de la compra, o sea, 2.500. Y el saldo va a quedar en cero. Significa que esos muebles ya están totalmente desgastados y ya el saldo es cero. Si antes de depreciar se le asigna un valor residual, entonces al final de su vida útil
va a mostrar ese valor residual en esta parte. No va a quedar en cero. Pero cuando se le da el valor residual, cuando se empieza a depreciar. Lo mismo en el equipo de computación, valor de compra menos su depreciación acumulada, 2.375, tiene un saldo de 7.125. Entonces esto va a ir aumentando a medida que pasa el tiempo, y cuando cumpla 4 años, este monto va a ser igual al monto de la compra. El saldo será cero si no tiene valor residual. Y si le asignan un valor residual, entonces ese valor queda como saldo cuando cumpla su vida útil. Luego tenemos el pasivo y patrimonio, y tenemos también pasivo corriente y no corriente. El pasivo corriente son todas las cuentas que se van a pagar en la siguiente gestión, como son el caso de los sueldos, el débito fiscal, el ITE por pagar. Y no hay no corriente, está en cero. Luego el patrimonio, conformado por el capital y la utilidad de gestión. Aquí esta utilidad es la misma que se obtuvo en el estado de resultado, 9.754, que va en la parte de patrimonio. Aquí vemos que la utilidad aumenta el patrimonio, ¿no? Entonces, las utilidades aumentan el patrimonio y las pérdidas disminuyen. Si esto fuera pérdida, entonces restaría al capital, haciendo que disminuya el patrimonio. Total activo, total pasivo y patrimonio. Una lectura así rápida de esta información es, por ejemplo, ¿cuánto tiene de pasivo corriente la empresa? 9.027. ¿Cuánto tiene en caja? Tiene 22.000. O sea que lo que tiene en caja le sobra para pagar su pasivo y estar tranquilo, ¿no? Hay empresas que tienen bastante deuda, bastante pasivo, y no alcanza el activo corriente para poder cubrir esas deudas. En esos casos ya se ve en conflicto la empresa, hasta puede quebrar. Entonces, es saludable en la empresa que esto sea menor, o sea, el pasivo corriente sea menor que el activo corriente, ¿no? Es una forma de analizar esta información. Y luego, también esto se puede mostrar el activo en la parte superior, y esta parte pasivo y patrimonio debajo en forma vertical. Pero así normalmente se presenta. Igual, si esto está firmado, ya es un documento oficial que va a ir a uso de internos y externos a la empresa. En los estados financieros, esta cuenta de inventario y mercadería va a tener su anexo, donde se va a detallar qué mercadería suma este importe, o sea, qué productos son los que suman este importe. Lo mismo aquí, si es solamente de un alquiler de una pieza, o qué tipo, cuántos alquileres son, ¿no? Entonces, esto solamente es el resumen, y por separado se muestra el detalle. Lo mismo aquí, cuántos muebles son, qué muebles son, irá acompañado a este documento en un anexo en forma detallada. Lo mismo aquí, qué equipo de computación es, cuándo se compró, qué marca, todos los detalles irá adjunto a esta hoja principal. Lo mismo, sueldo y salario, a quién se debe, tiene aquí un detalle acompañando este documento. Lo mismo de débito, de qué mes se corresponde, igual el ITE. Todo eso va en documentación anexa a este documento principal.
Algunas consultas jóvenes de estos documentos que son el balance y el estado de resultado. Tengo una lista. Adelante. En el balance, el activo y el pasivo tienen que cuadrar igual. Exacto. Aquí se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad, donde el activo es igual al total pasivo y patrimonio. Esto tiene que igualar al centavo. Tengo una duda, Inge, en activo corriente, ¿esa cantidad de dónde sale? Esta de acá. Sí, y en el pasivo igual. Ya, esto es la suma de la cuenta caja, de la cuenta banco, crédito fiscal, inventario y alquiler. Estas cuentas que están debajo de lo corriente suman 50.625. Lo mismo, pasivo corriente es la suma de todas las cuentas que están debajo. ¿Y de no corriente igual, la suma? Sí, sí. El no corriente del activo no corriente es la suma de esto más esto. Aquí estamos descontando la depreciación acumulada, entonces se suma el neto de cada cuenta, va como no corriente. ¿Y el total sería toda la suma de la En este caso sería el corriente y el no corriente en el total activo. Ahora, si quieres sumar por separado, suma esto un monto en todas las cuentas y va a salir lo mismo. ¿Y en el pasivo sería no corriente, solo capital patrimonio? Sí, el corriente y el patrimonio, estas cantidades. Esta y esta. No corriente no tiene, parece, cantidad. No tiene monto, no tiene monto, por lo tanto no se considera, solamente sumaría el pasivo corriente 9.027 más el patrimonio 50.973,50. Ya listo. El balance general nos muestra todo lo que tiene la empresa. Se dice que es la fotografía de la empresa, ¿no? Sí, en términos para entenderlo mejor, porque aquí va a estar mostrando lo que tiene la empresa en cuanto a valores, a derechos, en el caso cuando hay cuenta por cobrar, mercadería, que es un inventario realizable, está de todo lo que son los bienes que tiene la empresa, todas las deudas que tiene la empresa y su capital y su utilidad. Vamos a complementar el trabajo de las hojas para elaborar el estado financiero con lo que realmente son los estados financieros, ¿ya? Los estados financieros es el producto final de la contabilidad. Todo el registro de operaciones es con la finalidad principal de elaborar los estados financieros, cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Estos estados financieros se pueden realizar mensualmente o al final de cada gestión, dependiendo de las exigencias legales.
pero por necesidad la empresa puede elaborarlo cuando así lo necesite. Por ejemplo, el sistema financiero elabora estados financieros en forma mensual. Por lo tanto, todos los ajustes que correspondan se tienen que hacer cada mes. El concepto son documentos contables que proporcionan información económica y financiera de una empresa o entidad a una fecha determinada. Este concepto de estados financieros también lo podemos encontrar en el concepto de contabilidad. Al principio del semestre definimos qué era contabilidad. Decimos que la contabilidad es la encargada de registrar todas las transacciones que se generan en la empresa con la finalidad de proporcionar información para la toma de decisiones. Entonces, esa información son los estados financieros, ¿no? O también cualquier otro estado contable, informe, también son documentos contables. Pero los principales que emite contabilidad son los estados financieros. Siempre a una fecha determinada, ¿no? Puede ser mensual o al final de gestión por exigencias legales. O también puede ser a una fecha que la necesite la empresa. Clasificación de los estados financieros. Se clasifican en balance general o situación financiera. También se conoce al balance general con este nombre, situación financiera. Estado de resultados, estado del flujo de efectivo, estado de cambio del patrimonio neto y notas a los estados financieros. El conjunto de estos documentos son los estados financieros. Los principales o los básicos son el balance general y el estado de resultado que elaboramos con información de la hoja de trabajo, ¿no? Las dos principales. Vamos a ver el concepto de cada uno y el estado de resultado al 31 de diciembre. Ya hemos explicado de qué trata este estado. Es siempre una fecha determinada. Es el que compara ingresos y gastos, ¿no? Y determina si en la gestión hubo una pérdida o una utilidad. Dijimos si la empresa quiere maximizar esta utilidad, o sea, tener más utilidad, lo que tiene que hacer es incrementar las ventas y disminuir los gastos, ¿no? De esa manera va a poder incrementar esta utilidad. O con tan solo incrementar la venta, pero eso va a hacer también que incremente esta utilidad. También bajando los gastos. Entonces, el estado de resultado determina si hubo una pérdida o una ganancia en la gestión. Por el formato nos podemos dar cuenta que este estado, o sea, la contabilidad que siguió la empresa es utilizando el método perpetuo, o sea, el sistema de control de inventarios perpetuo. ¿Por qué? Porque nos está dando directamente el costo de mercadería vendida. Porque si fuera el inventario periódico, hay que calcular en forma vertical el costo de mercadería vendida. Entonces, cuando se utiliza el inventario perpetuo, ya directamente tenemos el costo de mercadería vendida. Luego tenemos el balance general igual al 31 de diciembre de 2016. Hay empresas que muestran, perdón, esto ya lo vimos, y tenemos el balance en forma vertical, o sea, el activo está en la parte superior, total activo, y debajo se encuentra el pasivo y patrimonio. Total activo, total pasivo y patrimonio
debidamente igualado. Este balance es al 31 2016, 31 de diciembre 2016. Pero para mostrar las variaciones, aprovechando el formato, se acostumbra a poner una gestión anterior, en este caso la 2015, ¿no? Aquí había 21.260, aquí hay 21.090, significa que disminuyó caja. En banco había 34.607, ahora tenemos 30.484, también disminuido. Cuentas por cobrar aumentó, crédito fiscal aumentó, vehículos se mantiene, no hay antecedente, documento por pagar aumentó, y así nos da la información de lo que la empresa tiene. ¿Sí? Aquí dijimos que la empresa, el balance general era la fotografía de la empresa. El activo corriente se puede también clasificar en activo disponible, exigible, el no corriente, aquí está el activo fijo, que están los vehículos y los muebles, y también los referidos. El pasivo también se puede clasificar en pasivo corriente y en pasivo no corriente. El corriente significa que todas estas cuentas se van a pagar en la siguiente gestión. Ir haciendo todo lo que pueda. Entonces, ya hemos explicado qué es lo que muestra el balance. Así también a una simple vista cuánto tenemos en pasivo. En pasivo tenemos, por ejemplo, 7.000, más 1.000, 8.000, 9.000, digamos 10.000, ¿no? En caja tenemos 21.000. Entonces, en caja tenemos por demás para poder pagar este pasivo, ¿no? Hay empresas que tienen dificultad para poder pagar este pasivo porque tiene abultado esta cuenta y su activo corriente no alcanza para pagar. Eso se da en algunas empresas. Luego tenemos el estado del flujo de efectivo, donde muestra la información de cuánto ingresó en efectivo y cuánto se pagó en efectivo o banco. Aquí no entran cuentas por cobrar, no entra cuenta por pagar, solamente el movimiento de efectivo. En esta primera parte, estos son las variaciones de los gastos operativos. Aquí se muestra si hubo inversiones, en este caso los vehículos son inversiones, y en esta parte si hubo financiamiento interno o préstamo externo. Entonces, esta información básicamente lo utilizan los analistas financieros, ¿no? Porque es parte de su trabajo. Luego tenemos el siguiente estado financiero, el estado de cambios en el patrimonio neto igual al 31 de diciembre 2016. Este estado nos muestra con cuánto se empezó al principio. En este caso, el saldo de la gestión 2015 es inicial para la gestión 2016. Se empezó con 56.848 y cerró en la gestión 2016 con 78.563.73. ¿A qué se debe ese incremento? A la utilidad, ¿no? También puede incrementar el patrimonio si hay un nuevo aporte de socio. Entonces, en este caso, solamente la utilidad de gestión hace que incremente el patrimonio. En el estado aquí tenemos, por ejemplo, utilidades acumuladas. Si esta utilidad no se reparte entre los socios o el dueño no lo retira, entonces esta utilidad de gestión para la siguiente gestión pasa a utilidades acumuladas, ¿no?
Cuando no se reparten utilidades, entonces se queda en la empresa, pero a otra cuenta, que diga utilidades acumuladas o utilidades retenidas. Luego tenemos las notas a los estados financieros, que son aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no, que forman parte integrante de todos y cada uno de los estados financieros, los cuales deben leerse conjuntamente con ellas para su correcta interpretación. Las notas incluyen descripciones narrativas o análisis detallado de los importes mostrados en los estados financieros, cuya revelación es requerida o recomendada por el Consejo Técnico Nacional de Contadores. Entonces, en cada cuenta, principalmente el balance, irá acompañado por estas notas, indicando, por ejemplo, la cuenta caja, cuánto es el monto, cómo se ha comportado en la gestión, las cuentas por cobrar, si son de transacciones normales o quizá hay algún dato relevante que indicar, o sea, todo para que se pueda interpretar correctamente la información que contenga el balance. También en la cabecera de este documento se pone el nombre de la empresa, su antecedente, cuándo fue creada, quiénes son sus dueños, qué principio fue aplicado. Todo eso forma parte de las notas a los estados financieros, que forma parte, como ya lo vimos, del conjunto de los estados financieros. O sea, cuando hablamos de estados financieros, nos referimos a este conjunto de documentos, ¿no? Si la empresa es chica, de repente cada uno sea, como en este caso de los ejemplos, son nomás sencillos, pero cuando ya son empresas grandes, cada uno de ellos ya contiene más información y quizás otras cuentas que no la conocemos, pero siempre con la ayuda de la ecuación fundamental de la contabilidad podemos saber qué tipo de cuentas son, o es activo, o es gasto, o es ingreso, o es capital, pasivo. Entonces, de esa manera nos puede ayudar en interpretar quizá algunas cuentas que no la hayamos visto en el transcurso del semestre. Cada empresa tiene algunas características propias, entonces también aquí van a aparecer algunas cuentas propias de cada empresa. O sea, es cierto que la mayoría de las cuentas son comunes en toda la empresa, pero hay algunas que son propias, por ejemplo, de una empresa comercial, de una empresa de servicios, de una empresa industrial, ¿no? Cada una de ellas tiene sus cuentas, sus características propias que se revelan en estos estados. Aquí quería mostrarles lo de las utilidades retenidas. Por ejemplo, aquí tenemos capital 53.748. Utilidad acumulada 3.100. Significa que en la gestión 2015 se obtuvo utilidades por un importe de 3.100. Lo mismo que no fueron distribuidas, y en la siguiente gestión pasa a utilidades retenidas, como está aquí. Utilidad acumulada 3.100 y la utilidad de la gestión 21.715. Si este monto no es distribuido por alguna razón, también va a ir a sumar a las utilidades no distribuidas o acumuladas. De esa manera se va a ir acumulando las veces que no se reparta utilidades. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió, jóvenes?
¿El lunes a qué hora es el examen? El día sábado, perdón, el día lunes es el examen de, a ver, vamos a ver de lo que vamos a dar el examen. Yo les voy a dar, ya le dije, pero yo le voy a dar solamente estas dos columnas. Ya se va a cortar la señal. Y ustedes van a completar esto, todo lo que resta y hacer esos dos documentos. De eso trata el examen.